Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por medio de sus canales. El Rincón de Dios, que habla para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de su nombre admirable. Y por mi perfil de Facebook de Vale Beach. Bueno, hermanos, espero que tengan una feliz y bendecida tarde. Vamos a continuar con el discurso de Pedro. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Esta vez vamos a estar en Hechos 2, capítulo versículo 25 al 42. Como son muchos versículos, para no extenderme demasiado, voy a leer y de una vez voy a dar la interpretación conforme al Señor me dé. Amén. Para que podamos, no me demore tanto porque son demasiados versículos. Amén. Vamos a ver, vamos a comenzar. Versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Amén. Fíjense que el apóstol Pedro está dando testimonio de mi Señor Jesús y está diciendo que bueno, que Dios lo levantó de los muertos. Está diciendo que primero le dijo a los judíos que estaban ahí que ellos entregaron a mi Señor Jesús a manos de inicuos. Y ahora le está diciendo que a pesar de eso, Dios había dicho por la boca de su siervo David esta palabra acerca de mi Señor Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi dieta, no seré conmovido. Amén. ¿Quién está a la dieta de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y por estar en ese lugar de privilegio, por estar en ese lugar de autoridad y por estar en ese lugar de señorío, Él no va a ser quitado, Él no va a ser removido, Él no va a ser avergonzado, porque Él está a la diestra de Dios. Dice Pedro que el rey David ya veía a mi Señor Jesús. Dice aquí la escritura: veía al Señor siempre delante de mí. O sea, ya el rey David estaba profetizando, ¿verdad? Que el Señor Jesús siempre estaba delante de Dios, siempre ha estado con Dios, en ese lugar de privilegio, a la diestra del Padre. Y de ahí Él no va a ser conmovido. A pesar de lo que hizo Pilato, a pesar del complot que hicieron los fariseos con los inicuos romanos, a pesar de las artimañas maquiavélicas del diablo, ¿verdad? Que usó a Judas para llevar a mi Señor Jesús a la cruz. Bueno, a pesar de todo el mal que obró ahí, porque obró mal, vamos a estar claros, obró mal porque estaba la malicia del diablo, la malicia de los judíos y la malicia de los romanos. Pero claro está, Dios estaba utilizando toda esa malicia para hacernos un bien. Amén. A través de eso que ellos le hicieron mal a mi Señor Jesús, Dios a nosotros nos hizo un gran bien. Amén. Alabado sea el Dios de Israel. Pero a pesar de todo el mal que le hicieron a mi Señor Jesús, a pesar de todo el mal que le hicieron según la carne los judíos y los romanos, ¿verdad? El lugar que Él tiene delante de Dios, el lugar que Él tiene cercano a Dios, el lugar de privilegio que Él tiene con Dios, no le va a ser quitado, hermano. Ese lugar Dios se lo dio, ese lugar es de Él. Siéntate a mi diestra hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Y ese lugar siempre ha sido de Él.
y más aún a través de ese sufrimiento que él experimentó, a través de ese mal que yo le digo que los romanos y los judíos y Satanás a través de ese mal que le hicieron a mi Señor Jesús, él por haber sido obediente y obediente hasta la muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso a su diestra y le dio nombre que es sobre todo nombre, del cual todas los días se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces recordemos que en el versículo 24 Pedro había dicho que la muerte no podía detener al Santo de Israel, porque era imposible. Y esto está escrito en el Antiguo Testamento. David, hablando de mi Señor Jesús, decía que él siempre estaba, que mi Señor Jesús siempre estaba en la presencia de Dios y que ese lugar no le iba a ser quitado y que nadie nunca iba a cambiar eso. Él siempre iba a estar en la presencia de Dios, porque recordemos que el Padre y el Hijo uno son. Recordemos que todo lo que es del Padre es del Hijo y todo lo que le Hijo es del Padre. Amén. Entonces a la muerte le fue imposible detener a Cristo, y ya eso era algo anunciado desde el Antiguo Testamento, que Él no sería quitado, que su lugar de privilegio no le sería revocado, que su lugar de privilegio no le sería quitado, que Él no podía ser sustituido, que ese era su lugar eterno delante del Padre, cercano al Padre, a la diestra del Padre, y eso no iba a cambiar porque mi Señor Jesús muriera según la carne. Al contrario, esa muerte según la carne llevó a nuestro Dios a resucitar a mi Señor Jesús con poder y gloria y a darle el lugar que Él siempre ha tenido delante de Dios, a su diestra, sentarlo a la diestra de su majestad hasta que Él coloque todos sus enemigos por detrás de sus pies. Así que la muerte no iba a poder retener al Santo de Israel, porque Dios había dicho por la boca de su siervo David hace mucho tiempo atrás que Él no sería conmovido, que Él nunca sería quitado del medio, que Él siempre permanecería en ese lugar de privilegio y que no había nada que los hombres ni el mismo diablo pudiera hacer para cambiar este hecho que ya Dios había decretado desde la eternidad. Amén. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi Señor Jesús conocía esta verdad. Él conocía que nada de lo que hiciera el diablo, que nada de lo que hiciera los fariseos, hijos del diablo, perdón, en complicidad con los romanos, nada de lo que ellos le iban a hacer en la carne, ¿verdad?, iba a cambiar el hecho de lo que Dios le iba a dar a él. Que ellos en la carne lo iban a afligir un poco de tiempo, pero que Dios lo iba a vivificar en el espíritu y lo iba a poner en el lugar de privilegio que Él siempre ha estado, el cual le pertenece a Él y solo a Él. Y por eso mi Señor Jesús, a pesar de que sabía que le iba a pasar en la cruz, a pesar que sabía que le iba a pasar desde el momento que entró en Jerusalén en la entrada triunfal, a pesar de que sabía desde el momento que Judas Iscariote salió de la Santa Cena, a pesar de que sabía todo lo que se le avecinaba,
todos los acontecimientos que le iban a pasar, él tenía esperanza. Él tenía esperanza, su corazón se alegró, porque a pesar de que él sabía que en la carne él iba a sufrir mucho, su corazón se alegró en su Dios. Amén. Y se gozó mi lengua, claro, hermano, alabando el nombre del Señor. O sea, Jesús tenía gozo a pesar de que él sabía por todo lo que iba a pasar, porque él sabía que ese no iba a ser su final. Él sabía que el final, que la tumba no iba a ser su final, hermano. Y él lo sabía, ¿por qué? Porque él cree. Porque cree en las palabras de Dios, porque Dios así lo había escrito, porque Dios así lo había decretado, porque él confía en cada palabra que ha dicho el Padre. Por eso es que él puede tener gozo. Por eso es que él puede tener gozo. Como dice aquí. Por eso, y se gozó mi lengua. Por eso es que Jesús podía tener tal gozo, porque él sabía que lo que el Padre había decretado para él, nadie lo iba a cambiar. Él sabía que ni las artimañas del diablo, ni las confabulaciones de Herodes, y de Pilato, y de César, ni de cualquier hombre, nada iba a poder cambiar lo que Dios ya había decretado para él, que era que tuviera su diestra, que era que tuviera en ese lugar de privilegio que él siempre estaba, que era que tuviera en ese lugar siempre delante de Dios, a la diestra de Dios. Amén. Eso no iba a cambiar ni hombre, ni hijo de hombre, ni Satanás, ni ninguno de sus demonios. Amén. Por lo cual Cristo estaba confiado, por lo cual Cristo, a pesar de lo que él estaba viviendo en los momentos de agonía en la cruz, él tenía la esperanza de que su Dios iba a cumplir lo que él había dicho, porque él sabía que Dios es veraz, porque él sabía que Dios no miente, porque él sabía que todo lo que Dios habla, él lo lleva a cabo, porque él sabía el amor de Dios por él. Él no lo iba a dejar, él no lo iba a abandonar, sino que Dios iba a cumplir toda palabra que había dicho por su boca acerca de su hijo amado. Amén. Y aún mi carne descansa en esperanza. Sabía que aunque él iba a descender al Seol, descender a la tumba por 3 días, él murió esperanzado. Él murió con la plena convicción de que su Padre Celestial lo iba a resucitar. Él murió, con la certeza de que la muerte no lo iba a poder retener. Él murió esperanzado en que el Padre iba a cumplir con la palabra que él había dicho. Él murió esperanzado de que la tumba iba a ser vencida, de que la muerte iba a ser vencida, y que Dios iba a obrar conforme él lo había dicho a través de su siervo David. Amén. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjense bien. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Amén. David dijo que Dios, el Dios de Israel, no iba a dejar el alma de su siervo, aquel que siempre estuvo delante de él, en el Seol. David habló de Cristo y profetizó de su resurrección, diciendo que Dios, el Dios de Jesús, el Dios de David, nunca iba a dejar el alma de su siervo, de su santo siervo en el Seol. Que él no iba a dejar
que su alma estuviera para siempre en el Seol, no, ni iba a dejar que el cuerpo de su siervo viera corrupción. Eso lo está diciendo Pedro. Esas palabras que está diciendo Pedro fueron las palabras que David, el siervo de Dios, el rey David, había profetizado acerca de mi Señor Jesús, del siervo de Dios que siempre ha estado delante de Dios, que siempre ha estado en ese lugar de privilegio en su diestra, que siempre ha tenido el gozo de estar en la diestra de Dios. Y él decía acerca del Mesías que aún su carne iba a ser sepultada en esperanza, y que Dios no iba a dejar el alma de su siervo para siempre en el Seol. Dios había profetizado por medio del rey David que él iba a hacer con su hijo amado. Por eso mi Señor Jesús estaba confiado, porque todo lo que el Señor dice que va a hacer, Él lo hace. Toda profecía que mi Señor, que nuestro Dios, el Dios de Israel, ha dado a través de algún profeta, el Dios de Israel es poderoso para cumplirla. Y se le había dicho, Pedro le está diciendo, si Dios le dijo por la boca de David su siervo, que Él no iba a permitir que su santo estuviera, que el alma de su siervo estuviera para siempre en el Seol, bueno, Él no lo va a permitir. Y así fue. Al tercer día Jesucristo resucitó de los muertos, cumpliendo Dios su palabra, la cual dijo por medio de la boca de su siervo David, que no dejaría para siempre el alma de su siervo en el Seol. Y ese siervo de que está hablando aquí Pedro, cual se está refiriendo Pedro, fue mi Señor Jesús. Amén. Es mi Señor Jesús. Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mira, hermano, el cuerpo de mi Señor Jesús, que es el santo de Dios, ¿verdad? De quien David está hablando y a que Pedro está haciendo referencia en este momento, proclamando a esos judíos que Dios cumplió su palabra, trayendo a mi Señor Jesús de entre los muertos y no dejando su alma en el Seol, ni dejando que su cuerpo viera corrupción, hermano. ¿Por qué es importante esto? Obviamente, fíjense, hermano, que el cuerpo de mi Señor Jesús no se descompuso, no llovió, no se lo comieron los gusanos, porque Dios cumplió su palabra y no permitió que el cuerpo de su santo siervo viera corrupción. Pedro está hablando, Dios hizo todo esto en nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo todo esto en Jesús de Nazaret. Dios lo levantó de los muertos, no permitió que tuviera en el Hades mucho tiempo y no permitió que su cuerpo viera corrupción, y ahora está a la diestra de Dios. Dios hizo todo esto por nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras se han cumplido. Dios cumplió con todo lo que hizo, con todo lo que dijo que iba a hacer. Dios lo cumplió en Cristo. Dios cumplió la profecía del rey David y la cumplió en Jesús de Nazaret. Amén. Jesús de Nazaret, Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Amén. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia.
Claro, porque la muerte física la muerte temporal que tuvo mi Señor en sus 3 días no fue el fin. Él resucitó de la tumba con poder y gloria al 3er día y subió al Padre. Y en la presencia del Padre hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Amén. En la presencia del Padre hay vida y vida eterna. Cristo estuvo muerto, terrenalmente hablando, 3 días. Pero luego Dios lo resucitó con poder y gloria el 3er día y lo subió a los cielos y ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Y ahora se deleita siempre en la presencia del Padre que está a su diestra, porque está a su diestra. Amén. Y de allí ya nadie lo va a quitar. De allí ninguna fuerza diabólica o humana va a quitar a mi Señor Jesús de la diestra de Dios. Él allí va a estar seguro por la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado su nombre. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora Pedro comienza a decir, Pedro le comienza a aclarar a estos hombres judíos que están escuchando el discurso que él no está hablando de David, porque se podía entender, o bueno, como ellos no tenían el espíritu, quiero decir, los que estaban escuchando a Pedro, ellos podían entender o podían malinterpretar a Pedro y creer que Pedro estaba hablando de David, porque él comenzó a decir, David dice, esto dice David. Pero ellos podían malinterpretar que esta palabra que estaba diciendo David era sobre él mismo, sobre el mismo David. Entonces Pedro le comienza a aclarar que no es sobre David, porque la tumba de David se encuentra entre ellos hasta el día de hoy. Pedro le está aclarando, yo no le estoy hablando de David, por si acaso se vayan a confundir o vayan a creer que yo estoy hablando de David. No, yo no estoy hablando de David, porque el hecho es que todos sabemos que David murió y que su tumba permanece entre nosotros hasta ahora. Todos nosotros sabemos que David murió y que su tumba está en medio nuestro. Pedro tal vez hace esta aclaración pudiendo anticiparse a una confusión que podían llegar a haber tenido ellos. Pero ¿será que de quién nos está hablando Pedro? ¿De Jesús o de David? Entonces Pedro hace esta aclaración y dice, no, obviamente no le estoy hablando de David, porque todos nosotros sabemos para todo es un hecho que David murió y que su tumba está entre nosotros. Entonces yo definitivamente no le estoy hablando de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne se levantaría, pero siendo profeta y sabiendo que con su juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría Cristo para que se sentase en su trono. Ok. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. David no estaba hablando de sí mismo, ¿verdad?
sino de Cristo. David era profeta. David era un profeta de Dios, ¿verdad? Y David estaba convencido porque Dios le habló con juramento que de su descendencia se iba a levantar el Mesías, el Cristo. O sea, David era un profeta, ¿verdad? Y David, ¿verdad?, estaba convencido de que su descendencia, de su descendencia iba a nacer el Cristo, ya que Dios se lo había dado a saber a David. Amén. En cuanto a la carne, se levantaría Cristo para que se sentase en su trono. Amén. David sabía que de su descendencia, cuando a la carne se iba a levantar en Cristo, el que se iba a sentar en su trono. ¿Amén? Entonces David, cuando habla de que no dejaría su alma en el Seol, de que siempre iba a estar en la presencia de Dios, él no está hablando de sí mismo, él está hablando como un profeta acerca del Cristo, acerca del ungido de Dios, que iba a descender según la carne de él, de su linaje, del linaje de David, y que se iba a sentar en su trono y iba a reinar eternamente. Amén. David no estaba hablando de sí mismo, David estaba hablando de su descendiente. David estaba hablando de ese descendiente que iba a nacer de su linaje, el cual Dios lo iba a poner como Mesías y como Señor. De esa persona era el que estaba hablando David, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Y Pedro hace referencia a lo que dice David sobre Cristo para que esos judíos entendieran que a Jesús, que ellos habían matado y que Dios había resucitado, era ese hombre del que David estaba hablando, el cual Dios no iba a permitir que su alma quedara para siempre en ese Seol, ni que su cuerpo viera corrupción. Amén. Porque para todos, todos los judíos sabían que el Mesías iba a venir de David, iba a ser un descendiente más. Muchos tenían la mala concepción de que iba a ser hijo de David, según la carne, pero según la carne era descendiente de David, no hijo. Entonces, por eso que Pedro lo explica así. David no está hablando de sí mismo, David está hablando de aquel que Dios dijo que de él, de David, del descendiente de David, que iba a nacer y que se iba a sentar en su trono eternamente. De ese de que está hablando. A ese hombre es que Dios no va a permitir que su cuerpo, que su alma quede para siempre en el Seol y su cuerpo vea corrupción. Esto es lo que lo que Pedro le está queriendo decir, refiriéndose a David. Pedro le está queriendo decir, ya la Escritura decía de antemano que nuestro Dios no iba a permitir que su santo viera corrupción, que no iba a permitir que ese siervo, o que ese descendiente de David, mejor dicho, que iba a ser su siervo, viera corrupción. Ya Dios lo había dicho a través de su profeta. David era un profeta y David sabía que de su descendencia, según la carne, iba a venir el Cristo, el que se iba a sentar en su trono, y que él, el Cristo, era el que no iba a haber corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo
que su alma no dejaba, no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. David, inspirado por el Espíritu Santo, se le dio a saber y a entender y a comprender. Dios le dio a saber a David, por medio de su Espíritu Santo, que el Cristo no iba a ser dejado en el Seol, ni su cuerpo iba a haber corrupción. Que el Cristo, que el descendiente que iba a venir de David, y se iba a sentar en su trono, y se iba a reinar desde él por toda la eternidad. Que esa persona, Dios no iba a permitir ni que su alma estuviera para siempre desde hoy, ni que su cuerpo viera corrupción. David sabía que esa profecía no era con referente a él, al mismo, sino que Dios le estaba dando a ver a David, o le estaba dando a conocer a David lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer con su descendencia, con el Cristo, con aquel que Dios le había prometido a David que se iba a sentar en su trono eternamente. Dios le dejó ver a David lo que él iba a hacer con el Cristo. Dios le permitió conocer a David que iba a resucitar a Cristo, que su alma no iba a haber corrupción, ni su cuerpo, que su alma no iba a permanecer en el Seol, y que su cuerpo no iba a haber corrupción. Todo eso se lo había dejado ver Dios a su siervo David. Amén. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjense bien. A este Jesús resucitó Dios de los muertos, de los cuales todos somos testigos. Entonces ahora Pedro está cambiando la palabra Cristo por Jesús. Ahora no dice Cristo, sino a este Jesús resucitó Dios de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Nosotros quiénes? Los apóstoles, las mujeres, Pedro, después se le aparecen 500. Entonces, ¿vieron cómo Pedro cambia la palabra Cristo y pone Jesús? Dice, a este, cuando se refiere a este, es Jesús. Es como si dijera, a este es Cristo. Dios levantó de los muertos, de los cuales todos somos testigos, nosotros somos testigos, pero ahora cambia la palabra Cristo y pone Jesús. A este Jesús, es decir, a Jesús es Cristo, Dios levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ello. Amén. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjense bien. Así que, exaltado por la diestra de Dios, puesto a la diestra de Dios, exaltado por Dios, puesto a la diestra de Dios, donde nadie lo iba a quitar jamás, ¿verdad? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre ha derramado esto que vosotros veis y oís. Puesto a la diestra de Dios, fíjense, vamos a ver. Así que, exaltados por la diestra de Dios, exaltados por Dios, puesto a su diestra, ¿ves? Amén. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, fíjense bien.
¿Cuándo recibió Jesús la promesa del Espíritu? Bueno, cuando se bautizó con Juan, él recibió el Espíritu Santo, amén. Y recordemos que el profeta Joel también había profetizado acerca del Espíritu Santo, amén. Pero nuestro Señor Jesús recibió la promesa del Espíritu en el momento que fue bautizado por Juan. Él fue el primero en recibir la promesa del Espíritu. Amén. La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, ese Jesús es como si Pedro dijera, ese Jesús que se sentó a la diestra de Dios, ¿verdad? El cual Dios le dio la promesa del Espíritu, ¿verdad? Ese mismo Jesús es el que ha derramado sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús es el responsable de lo que ustedes están oyendo y viendo, que era que los apóstoles y los que estaban en ese aposento estaban hablando de lengua. Bueno, el responsable de que estos estén hablando en lengua, el responsable de estos hechos que ustedes están viendo es Cristo. Ese es el siervo de Dios, es el santo de Dios, el cual Dios no permitió que su alma quedara en Seón y que su cuerpo viera corrupción. Y lo sentó a su diestra y le dio la promesa del Espíritu, y Él ha derramado sobre estas personas, sobre nosotros que estamos aquí, el Espíritu Santo. Entonces, por causa de Cristo es que ustedes están viendo este hecho, es que ustedes están contemplando la promesa de Dios, la promesa de Dios cumplida, el derramamiento de su Espíritu Santo sobre toda carne. Por causa de la fidelidad de Dios a su palabra, Él no permitió que su santo viera corrupción ni que su alma quedara para siempre en el aire. Lo resucitó, lo levantó de los muertos al tercer día, y Él, Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y es por este hecho que ustedes están contemplando esto, que todos hablan en diferentes lenguas y alaban en cada una de ellas al Dios de los cielos. Por causa de ese Cristo que Dios resucitó, es que ustedes están viendo, por causa de ese Jesús, por causa de ese Jesús, es que está pasando lo que ustedes están viendo. Es que está aconteciendo que Dios ha cumplido la promesa hecha por medio del profeta Joel, por causa de Jesús, el Cristo. Amén. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Pero David no subió a los cielos. O sea, David, el rey David, no subió al cielo. Pero David dice: siéntate a mi diestra. Pero él mismo dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estrado de tu pie. ¿Quién dice esto? David. El Espíritu Santo le dio a saber a David dónde iba a estar colocado mi Señor Jesús luego de la resurrección. ¿Qué lugar iba a tener él de privilegio luego de la resurrección? El Espíritu Santo se lo dio a conocer a David, su siervo, en qué lugar iba a ocupar mi Señor Jesús luego de dar su vida vicariamente por ti y por mí. Recuerden que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y David
lleno del Espíritu Santo, pudo ver ese lugar de privilegio que Dios le dio a nuestro Señor Jesús a su diestra, hasta que Él ponga todos sus enemigos por estado de pie. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien. Sepa pues toda la casa de Israel ciertísimamente que a que ustedes crucificaste por manos de impíos, Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Amén. Señor y Cristo. Amén. O sea, ese Jesús que ustedes mataron por manos de impíos, el cual Dios no permitió que su alma quedara en el Seol, ni su cuerpo viera corrupción, el cual por la boca del rey David, el cual, como dijo el rey David, ahora está sentado a la diestra de Dios. Ese Jesús a que ustedes crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y por eso es que ahora está sentado a su diestra, intercediendo infinitamente por nosotros. Amén. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: al oír esto, los hombres que estaban allí, los judíos que estaban allí, los que estaban escuchando el discurso de Pedro, que eran también los que lo habían oído hablar en lengua a los apóstoles, al oír lo que Pedro les estaba explicando de Cristo, usando como referencia, las palabras dichas por el de David como referencia, ¿verdad? Para hacerle notar que Cristo era ese siervo, el cual nuestro Dios no iba a permitir que viera corrupción y el cual siempre iba a estar a la diestra de Dios. Entonces, a lo que Pedro le dice todo esto a estos judíos, ellos como que entran en razón. Dice la palabra que se compungieron de espíritu, se compungieron de corazón, es decir, hubo en ellos, fueron redargüidos, fueron convencidos. Y en ese momento preguntan a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, como que le preguntaron a Pedro: ¿qué hemos hecho? Y ahora, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cometimos un error, Pedro, lo sentimos. Matamos al Santo de Dios, o sea, crucificamos al Cristo. ¿Me entiendes? Allí ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y le pidieron a Pedro y a los demás apóstoles que le dieran una solución. O sea, yo me imagino que le dieron: hermano, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay solución para este pecado que habíamos cometido? ¿Acaso podemos hacer algo para revertir todo este mal que habíamos causado? ¿O estar bien para con Dios después de haber hecho esto tan malo? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, Pedro le da la solución: arrepentíos cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
La solución es que se tiene que arrepentir de haber matado al santo de Israel y tienen que bautizarse en el nombre de aquel que mataron, en el nombre de Cristo, amén, para que reciban el don del Espíritu Santo y recibiré Jesucristo para perdón de pecado y recibiré el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro le da la solución. Sí, claro, hay solución. Incluso para ustedes, judíos, que mataron al santo de Israel, entregándolo a mano de inicuo, hay solución. ¿Cuál, Pedro? ¿Cuál es la solución? Bueno, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Lo primero que tienen que hacer es buscar que Dios los perdone por tan gran pecado. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, confesando a Cristo como su Señor y Salvador y bautizándose en su nombre. ¿Para qué? Para que recibáis el don del Espíritu Santo, para que reciban la promesa del Espíritu como nosotros la hemos recibido. Pero para que reciban esa promesa, tienen que creer en el Señor Jesucristo. Esa es la clave para recibir la promesa del Espíritu Santo y para recibir toda la promesa y las bendiciones de Dios. Primero ustedes se arrepienten, creen en Cristo, en Jesucristo, se bautizan en su nombre y cuando ustedes crean en Cristo van a recibir el don del Espíritu Santo, así como yo y mis hermanos lo habemos recibido ahora. Lo habemos recibido porque habemos creído en la promesa, porque habemos creído en la palabra de mi Señor Jesús, porque habemos creído que Jesucristo es el Salvador. Cuando ustedes se bauticen y crean verdaderamente en Cristo, en aquel que ustedes mataron, entonces en ese momento sus pecados le van a ser perdonados y van a ser aptos para recibir, así como hemos sido capacitados nosotros, el don del Espíritu Santo. Y en ese momento ya están salvos porque ya forman parte de la gran familia de Dios. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Ustedes quieren ser salvos. ¿Verdaderamente ustedes quieren ser salvos de la ira de Dios por ese pecado tan grande de matar a los santos de Israel? Bueno, arrepiéntase cada uno, bautícese en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento del pecado y así recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Claro, porque cuando uno cree en Cristo, nuestros pecados no son perdonados por Dios Padre, porque la justicia de Cristo se imputa en nuestra cuenta y en este momento somos aptos para recibir el Espíritu Santo por medio de la fe que hay en Cristo Jesús. Entonces toda bendición que el cristiano recibe, toda buena dádiva que nosotros tenemos, viene por la fe en Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados es por la fe en Cristo Jesús. Y el recibir el Espíritu Santo para vida eterna es por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Porque esta promesa del Espíritu Santo, esto que ustedes están viendo o vieron, que hablamos en lenguas, no es solamente para nosotros, los apóstoles.
no solamente es para un grupito privilegiado, no solamente es para los 11, no solamente es para los 12 apóstoles y las 120 personas que estamos aquí, no. Esto es para los hijos de Dios que están en Israel. Para todos los hijos e hijas de Dios que están en Israel, como Dios prometió en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dijo sobre los apóstoles o los profetas. Dijo sobre toda carne. Ahí entran ustedes, los judíos de sangre. Pero no solamente para ustedes, fíjense bien. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Para ustedes, judíos de sangre, es la promesa. Para sus hijos, para sus hijas, para el pueblo de Dios que está en Israel, para los israelitas, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, para los israelitas espirituales, es la promesa. ¿Amén? Para los descendientes de Abraham, según la carne, es la promesa. Pero también esta promesa no solamente va a alcanzar a la nación de Israel, a los que sean parte de Israel terrenal de Dios, sino que esta promesa del Espíritu Santo va a alcanzar también a los gentiles. Va a llegar a aquellos que no son parte del pueblo de Dios, que ahorita están lejos de Dios, que ahorita no tienen parte ni ante la promesa de Dios. A ellos también la promesa lo va a alcanzar. Para ellos también es la promesa, para todo aquel que Dios llamare, sea judío o griego, sea judío o gentil, la promesa del Espíritu Santo va a alcanzar tanto a los hijos de Dios que están en Israel como a los hijos de Dios que están fuera de la nación de Israel. Para todo aquel al que Dios llamare, todo aquel que es llamado por Dios, todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios, así no sea judío, tiene el Espíritu Santo, porque aquí está la palabra, que para nosotros es la promesa también para los que estábamos lejos, pero igual Dios nos llamó, entonces Dios nos va a bendecir con la misma promesa con la que bendijo a los judíos en este tiempo, en el tiempo del derramamiento del Espíritu. Lo mismo que tienen los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Dios que están en Israel, lo tenemos nosotros, el Espíritu Santo, porque esa fue la promesa de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí dice que para ustedes, es decir, para los judíos, primeramente es la promesa, y también para sus hijos e hijas. Pero también es la promesa, Dios la va a extender para todo aquel a quien Él llamare, sea judío o no lo sea. Todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, seamos judíos o no lo seamos, porque esa es la promesa que Dios ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación.
Claro, fíjense bien, Pedro lo continuaba exhortando y diciendo que escaparan de esa generación, que fueran salvos de esa perversa generación, que no se dejaran arrastrar por esa generación perversa, que fueran salvos, que salieran de esa perversa generación, que salieran de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que creyeran en Cristo para ser salvos de esa generación perversa. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 10,000 aquel día como 10,000 personas. Perdón. Los que creyeron en el discurso de Pedro, fueron bautizados. Es que el bautismo de agua también es una muestra de fe, una muestra de que verdaderamente creemos en Cristo, y esa fe nos lleva a dar el paso del bautismo. Los que creyeron en el Evangelio que Pedro le acaba de predicar, que Cristo había muerto y resucitado, ¿verdad? Fueron bautizados, creyeron y como consecuencia fueron bautizados. Amén, gloria a Dios. Y se añadieron en ese día 3,000. Ahí comenzó la iglesia judía. Ahí aperturó Pedro la iglesia judía. Amén. Con esas 3,000 personas el día del Pentecostés. Amén. Ustedes saben que hay un pasaje. Perdón, hermano. Ustedes saben que hay un pasaje que dice que Pedro tiene la llave, ¿verdad? Bueno, cuando dice que Pedro tiene la llave, es que Pedro tiene las llaves para aperturar la iglesia. Pedro aquí aperturó la iglesia judía con nada más y nada menos que 3,000 miembros, que por la fe en el testimonio de Pedro, por la fe en Cristo, por la fe en su evangelio, por la fe en el Antiguo Testamento, por la fe en la palabra de Dios también, fueron bautizados al oír el primer discurso de Pedro. Y la iglesia inauguró con un número altísimo de 3,000 miembros. ¿Ustedes creen que Pedro, sin la ayuda del Espíritu Santo, hubiera podido hacer eso? Jamás. Esa predicación, esa proclamación, ese discurso que Pedro dio fue tan poderoso, fue tan efectivo, y confundió de tal manera el corazón de esos hombres judíos, no porque Pedro usara palabras bonitas, no porque Pedro se supiera la escritura de pie a cabeza y por eso citó a David y lo que David había dicho varias veces del Señor. No, fue porque el Espíritu Santo llenó la boca de Pedro y él habló con valentía, hermano. Y cuando la palabra de Dios es direccionada, es movida por el Espíritu Santo, hermano, esa palabra hace el efecto que Dios quiere que haga. Esa palabra siempre prospera para los que Dios la envía. La palabra de Dios siempre triunfa para aquellos con los que Dios la envía. Entonces, cuando Pedro habló lleno del Espíritu Santo, este es el efecto. Se convirtieron, creyeron en el discurso de Pedro, en la predicación de Pedro, en la palabra de mi Señor Jesús que salió de la boca de Pedro. Nada más y nada menos que 3,000 personas, y por ende, y como consecuencia, esas 3,000 personas se bautizaron, aperturando así la iglesia judía
la iglesia cristiana judía, amén, con 3.000 miembros en la primera predicación, amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y todas esas 3.000 personas que fueron ese día perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban o se mantenían firmes en lo que los apóstoles le habían enseñado, no se dejaban engañar con otras cosas, sino que estaban claros, firmes, sedimentados en las palabras que Pedro le había dicho, en las palabras que los apóstoles le habían enseñado. En eso ellos se mantenían firmes y se mantenían todos en el mismo sentir, ¿verdad? La rutina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión los unos con los otros. La iglesia es una comunidad, hermano. La iglesia, un cristiano no puede vivir su vida cristiana solo, apartado de la iglesia. La iglesia está llamada o está creada para que tengamos comunión los unos con los otros, y eso es lo que hicieron los primeros cristianos, estos 3.000 cristianos que fueron a la iglesia, estos 3.000 judíos que hacían, perseveraban en la doctrina, es decir, seguían la doctrina de los apóstoles, la creían, la vivían, tenían comunión los hermanos los unos con los otros también. Porque la iglesia no es para vivir en soledad, sino para que tengamos comunión, para que conozcamos a los hermanos y los podamos ayudar en sus pruebas y ellos nos ayudan a nosotros. Amén. En el partimiento del pan, es decir, ellos hacían reuniones donde se partía el pan, donde celebraban la Santa Cena, y en oraciones, y oraban unánimes según su sentir, según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, bueno, yo creo que me tardé mucho, bueno, pero gloria a Dios. Este ha sido todo el video de hoy. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermano, que pasen una feliz y bendecida noche en el nombre de Jesús.